a todos los comerciantes de la zona del centro de la Ciudad de México, en especial a las colonias Morelos, Guerrero, Doctores, Obrera, Buenos Aires, Tránsito y Centro. En un video de 1 minuto y medio, 6 personas a cuadro con armas cortas y largas en mano, encapuchadas, se identifican como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, de la célula del comandante 01 y de otra persona del cual no es legible. Bueno, no se entiende perfectamente en el video mismo. El mensaje, afirman, va dirigido a los habitantes de la Ciudad de México, en especial a los de las colonias de las que ya escuchamos. Todas las colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, justo de la zona centro de la capital del país, y se deslindan de las extorsiones y amenazas de extorsión hechas hacia los comerciantes de la capital, y afirman que van a ir en contra de esos usurpadores, de esas personas que sí cometen las extorsiones, aseguran. Parte del video que se acaba de dar a conocer en las redes sociales. No se dejen sorprender, y a todos los perros que están usurpando nuestra estampa, pónganse verga. Vamos por ustedes y hasta el perro les vamos a levantar. Si los agarramos, pinches espantaviejitas y matamujeres, pónganse verga. Somos la célula del señor Camburo y el comandante 01. Quienes conocen este canal saben perfectamente que aquí no se difunden los narcomensajes o los videos por darles publicidad o por el simple hecho de difundirlos, sino con el objetivo y sobre todo informativo para saber qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que están haciendo bien, mal, o qué es lo que no han hecho las mismas autoridades para que se llegue al punto en el que nos encontramos. Pese a los delitos de alto impacto que se han registrado en la capital del país, el gobierno federal y de la Ciudad de México han descartado la existencia de cárteles de narcotráfico, la prevalencia de cárteles del narcotráfico en la capital, en la Ciudad de México. Consideran que hay grupos delictivos, pero de menor dimensión. Esta versión la han sostenido incluso a pesar del atentado que se fue cometido el pasado 26 de junio en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. En el último reporte, o los últimos reportes que hemos tenido por parte del gobierno federal, ocurrieron 1 y 2 días antes justo del atentado en contra del secretario de Seguridad capitalino. En 2 días antes, en la conferencia matutina del presidente de la República, estamos hablando del 24 de junio de este mismo año, la conferencia matutina se realizó no en Palacio Nacional, sino prácticamente enfrente, a un costado, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, que sirve de sede del gobierno de la Ciudad de México. Allí, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, ofreció una evaluación del comportamiento delictivo en la Ciudad de México. De manera breve, en específico de las extorsiones, que es el tema mencionado, por ejemplo, en el video que acabamos de ver, de manera breve habló acerca de las extorsiones en la capital del país. Extorsiones, también otro delito de los que más dañan a la población, también está con una tendencia hacia la baja. La que sigue, por favor. Esto fue respecto de las extorsiones en la Ciudad de México. 24 de junio, al día siguiente, 25 de junio. La conferencia matutina se realizó ahora en el Estado de México. El mismo secretario, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, ofreció una evaluación del comportamiento delictivo ahora en el Valle de México. En el Estado de México en general, pero ciertos matices y cierta información que corresponde a todo el Valle de México. Ahí sí, al hablar del Estado de México, señaló que existe presencia de cárteles del narcotráfico en el Estado de México y en la zona que rodea a la Ciudad de México. Pero en la Ciudad de México, en la capital en específico, no hay cárteles, de acuerdo con el secretario, sino grupos menores de menor tamaño
que tienen presencia allí. Recordemos lo que ocurrió entonces el 25 de junio. Aquí vemos en la gráfica la actividad delincuencial, los grupos Cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, Caballeros Templarios y La Familia. Aquí en La Familia ustedes ven en color anaranjado la presencia en la parte sur principalmente, en donde están operando, los Caballeros Templarios en la parte norte. Aquí hay una alianza entre estos dos cárteles para poder evitar que opere o que tenga influencia en la parte sur del estado, Guerreros Unidos. Hace algún tiempo tenía esta parte sur del estado Guerreros Unidos. Al aliarse estos dos cárteles logran quitarle esta presencia ahí, lo mueven a esta parte en verde donde tiene una presencia Guerreros Unidos, y Cártel Jalisco Nueva Generación está en la parte de los municipios que están colindantes con el estado con la Ciudad de México, perdón. Este es lo que se analiza, la presencia de los grupos, el área donde tienen influencia, cómo interactúan, qué alianzas tienen entre ellos. Aquí podemos incrementar dos grupos diferentes más que operan en la Ciudad de México, no como cártel en sí, sino grupos delictivos separados de estos cárteles. Entonces hablaríamos en toda la zona de 6 grupos delincuenciales operando en la zona metropolitana. Al día siguiente de esta conferencia ocurrió en la Ciudad de México, en Polanco, una de las zonas de mayor plusvalía de la capital del país, ocurrió el ataque en contra del jefe de la policía capitalino, Omar García Harfuch, quien desde el hospital, todavía antes de ser intervenido por los impactos de bala que recibió, desde el hospital tuiteó acusando de esta agresión al cártel Jalisco Nueva Generación. Recordemos parte de lo que ocurrió el pasado 26 de junio. Vamos a América Sur. Hacia adelante. Adelante. Y otro al lado, por favor. Otro al lado. Voy en una ambulancia al hospital. Tuvimos un atentado grave. Cerca, comunícate. Nos mandan varias patrullas. Cada uno, jefe, en cada uno había personal y personalmente la jefe, jefe. Césico. Marcándole, jefe, marcándole. Puerto de Virreyes, ahí te ve, pídeme un Cóndor, rápido. A ver, Cóndor, ábrele una máquina, Cóndor. Hacemos los cortes ahí, Polanco. Supuesto al mando, jefe, ya se realizó la correlación correspondiente con personal de Cóndores. Ahorita le indico qué máquina van cada uno. En otra oportunidad, el gobierno de la Ciudad de México ha informado que ha registrado la presencia de 40 grupos delictivos en la capital del país, relacionados con el tráfico de drogas, extorsión, homicidios, delitos de alto impacto, pero sin catalogarlos como cárteles. Entre algunas de las detenciones que permiten saber quiénes están operando y qué tipo de grupos delictivos están operando en la Ciudad de México se encuentran, por ejemplo, el pasado 12 de febrero fue detenido Carlos Fernando Huerta, alias El Viejón, identificado como el jefe de plaza entonces del cártel Jalisco Nueva Generación. O el 30 de mayo, pero del año pasado, fue detenido Aldo Jesús Azcona, alias El Enano o El Chucky, detenido, identificado también en aquella ocasión como el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. O apenas el pasado 11 de agosto, detenido Irving Pineda, identificado como uno de los líderes de la Unión Tepito. Lo que vimos en la Ciudad de México o lo que estamos viendo en la Ciudad de México recuerda lo que ha acontecido en otras entidades. Estados siendo disputados por grupos delictivos, estados con alto índice de inseguridad y en algunos casos con intercambios de mensajes, ya sea a través de videos o a través de mantas. Y por otro lado, autoridades con evaluaciones que reflejan una percepción distinta a lo que tenemos nosotros los ciudadanos, una percepción distinta respecto de la seguridad o la inseguridad que hay en esas demarcaciones. Otro ejemplo,
ha sido el que te platiqué hace 2 días en el Caporal Nocturno. El gobierno de Guanajuato de pronto dijo que a raíz de la detención de El Marro ya han cambiado el operativo. Ya no habrá un embate en contra de algún grupo delictivo por considerar que el cártel Santa Rosa de Lima quedó severamente debilitado. Y a pregunta expresa, autoridades del estado, ellos reconocieron, o dijeron, más que reconocer, dijeron que no tienen registro de la existencia de ningún otro grupo delictivo, de ningún otro cártel en el estado de Guanajuato, por lo que consideran que ya se ha devuelto la paz a esa entidad. A pesar de que Guanajuato sigue siendo el primer lugar en homicidios, a pesar de que la reducción sí es sensible, pero no lo suficiente para bajar en esa lista de homicidios dolosos, a pesar de la presencia de narcomensajes, narcomantas, de videos que se intercambian los grupos delictivos, a pesar de todo, la evaluación que tienen las autoridades estatales dista mucho de la percepción que solemos tener sobre lo que esté ocurriendo. Estemos atentos ante el actuar de las autoridades y exijamos siempre que las acciones sean a la altura de las circunstancias y que correspondan pues con el entorno, con lo que nos rodea, que sean acciones efectivas. ¿Tú qué opinas en torno de todo esto? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Te invito a que te suscribas a este canal, a mi canal secundario titulado Vlogs del Caporal. Recuerda, 11:30 de la noche, el Caporal Nocturno, sea en este canal o en el canal secundario, pero siempre tenemos el Caporal Nocturno. La invitación también a que recibas los boletines informativos todas las mañanas. En la descripción de este video encontrarás la liga para registrarte y estés recibiendo esta información. También te invito a que me sigas en el resto de las redes sociales y, como siempre, a que revientes el botón de like.